Hola, otra vez. Soy Joaquina Martínez Reche, psicóloga. Y bueno, como os dije en el primer programa, antes hice otra carrera, Filosofía y Letras, para entender la causa del sufrimiento. Y lo que vamos a hablar hoy, continuamos hablando de ese programa que empezamos el primer día, abriendo la mente a otras posibilidades, a una luz diferente de analizar el mundo, a una forma diferente. Y por supuesto, con mucho gusto iré contestando las preguntas que vayan surgiendo. Y hoy vamos a hablar, como en el primer programa hemos hablado de esta caverna de Platón, o de esa realidad holográfica que digamos que se proyecta en la pantalla de nuestra mente, con esos discursos internos que tenemos y que Platón analizó con el mito de la caverna. Platón hace 2500 años ya sabía cómo manteníamos nosotros esa realidad holográfica sin ser conscientes de ello y cómo estábamos siendo manipulados sin ser conscientes de ello. Entonces hoy vamos a hablar cómo salir de esa caverna o cómo salir de esa realidad holográfica del miedo y de la culpa. ¿Dónde está nuestro verdadero poder? También vamos a hablar de esto. La solución de toda la apariencia que suceden, la solución está siempre en la parte de la mente que no usamos. Y ahora os voy a enseñar qué es la mente, cómo es la mente y cómo acceder a esa parte de la mente, ¿vale? Para acceder a esa parte de la mente conviene que nos hagamos las preguntas de quién soy o quién creo que soy, ¿vale? Así que también vamos a hablar un poco para estar atentos al discurso interno y cogerlo antes de que él nos coja a nosotros y nos meta en esa vorágine de pensamientos negativos, de miedo y de culpa, ¿vale? Os voy a mostrar lo que es digamos, este dibujito de la mente que habla. La mente no tiene límites, pero para poder dibujarla, para que nuestro cerebro pensante, nuestra mente concreta pueda comprenderlo, analizarlo, pues he hecho un dibujo para poder comprenderlo. Nosotros hacemos uso de ese 1%, como mucho he dicho antes, un 5%. Para nosotros poder tener la realidad en nuestro mundo, para poder crear una realidad en el mundo, obviamente no podemos usar solamente esta mente. Obviamente necesitamos apoyarnos en la mente inconsciente o subconsciente inferior, es decir, en todas las experiencias del pasado, que se vuelven, como dije también en el primer programa, repetir una y otra vez. Ahí hay una energía que está acumulada y es la energía de culpa y de miedo. Por supuesto que hay muchas otras apariencias de culpa y de miedo que se pueden manifestar en rabia, en frustración, en sentimientos de dolor, en cosas diferentes, pero en realidad toda esa energía viene a ser una realidad de culpa y de miedo que vive en nosotros, que se instala incluso en nuestras células, porque esa energía también, al grabarse en todas nuestras células, es la que nos enferma, ¿vale? De manera que esta mente pensante con la cual pensamos solo puede actuar en el mundo basándose en el pasado, que entonces repite la realidad holográfica que no queremos y nos enfermamos, o se apoya en la parte de la mente superior. En esta parte de la mente superior es donde radica todo nuestro poder. Para acceder a esta parte se necesita una clave, se necesita una llave. Afortunadamente esa clave no es algo que tenga uno que recordar, decir, oh, es mi nombre, es un número, ¿qué clave puse? No, es una clave que antes o después todo el mundo tiene que volver a esta clave. La clave para llegar aquí es el amor y el perdón. Vaya, parecía antes que el perdón era algo que yo podía dar o no dar a otra persona, y este tema no lo vamos a tocar hoy. Solo quiero deciros cuál es la clave, cuál es la llave.
Y el perdón no es algo que yo tenga que perdonar a otro, sino a mí mismo por esa experiencia. De manera que sin esa clave, sin esa llave, no puedo llegar aquí, a esta parte de mi mente superior. Porque es imposible acceder a ella. ¿Por qué? Porque todo es vibración. Una realidad holográfica es vibración. Todas las vibraciones estamos vibrando en una frecuencia o en otra. Cuanto más baja es esa frecuencia y más denso es la vibración, más miedo tenemos, más culpa y más mecanismos de proyección de sentimientos negativos van a venir a nosotros y se van a grabar en todas nuestras células. Más nos vamos a regir por el sistema límbico y no vamos a poder, razonar, porque el sistema límbico solo informa de miedo y culpa. Por lo tanto, va a fabricar hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, radicales libres, y nos va a hacer enfermar, estar en una situación que nos invita a correr, y muchas veces en lugar de correr o hacer ejercicio para sacar esa adrenalina, nos quedamos mirando la televisión o quejándonos o llamando por teléfono a alguien diciéndole cómo nos sentimos, con lo cual le damos más poder. Como digo, no vamos a entrar en estos temas, solo los nombro para que podamos comprender que nuestra mente con la cual pensamos para poder manifestarse en el mundo de la experiencia necesita apoyarse en la parte, como hemos dicho antes, en la parte de la mente inferior, donde están todas las grabaciones del pasado, o en la parte superior de nuestra mente. La llave es una llave magnífica que es el perdón y el amor, vibrar en amor. Y aclaro, aunque hoy no va a ser el tema de hoy, pero aclaro que el amor no es una energía que se siente. El sentir suele ser apego, suelen ser los sentidos que llamamos amor a algo pasajero que nos acerca a una persona o que nos puede alejar incluso. Por eso oigo muchas veces, ya no le amo. Esa palabra, esa expresión la escucho mucho, y entonces les digo, no le amas ahora, ni nunca, y ahora te has dado cuenta. Tuviste una idea del amor, y el amor no es una idea. Y esto es la clave para salir de la caverna, es decir, para salir de ese condicionamiento y de esa programación del miedo y de la culpa con la cual nos están manipulando, ¿vale? La clave para salir de la caverna, para salir de la manipulación, está, como he dicho, en hacer uso de la parte de la mente superior. En esa parte de la mente superior es donde están las soluciones de todos los problemas. ¿Cómo acceder ahí? He dicho que es el perdón y el amor. Pero ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar al amor y al perdón? Bueno, es muy importante saber esto. Cuando tenemos un problema, cuando estamos preocupados por algo, estamos encerrados en la caverna, en esa caverna de Platón, o en esa realidad holográfica del miedo y de la culpa. Estamos siendo como abducidos por la mente inconsciente inferior, por estas bolitas de la mente inferior, que son programas que están instalados en nuestra mente. Entonces, la clave para salir de ahí, tiene que haber una clave. Además de decir que es el miedo, el amor y el perdón. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, una manera muy sencilla. Yo estoy metido en medio de esa energía de culpa, de miedo, de sufrimiento. Cuando estoy metido ahí, estoy metido en el programa del pasado que se manifiesta una y otra vez para darme la oportunidad de salir.
O lo que es lo mismo, estoy metido en la caverna de Platón y estoy atado de pies y manos porque no puedo pensar otra cosa. No puedo salir de ese condicionamiento al que mi mente está sometido. ¿Qué hacer entonces? Bueno, entonces lo que hay que hacer es respirar profundamente y poner toda nuestra atención en la respiración, pero no quedarnos solo ahí, porque si nos quedamos ahí, simplemente paramos el programa, pero en un momento después volveremos otra vez a encenderlo. Así que paramos, y esto es muy importante que lo comprendamos, paramos esa vorágine de pensamientos, respiramos profundamente y saco mi mente de esa creencia, de esa realidad holográfica del miedo y la culpa. Saco mi mente de la caverna y respiro y observo. Esto las primeras veces no será fácil, porque salir cuando toda la energía la tienes ahí, que te está mandando, que está mandando información al sistema límbico, o el sistema límbico está mandando información a todas nuestras células, y nuestro nervio vago está mandando la información para crear hormonas del estrés, no es fácil. Sin embargo, es posible. Y necesario, es absolutamente necesario que lo hagamos. Y para eso tenemos que decir, esta realidad no es la que yo quiero, pero mientras la tenga en mi mente, será la única realidad que yo vea. Este es mi poder. Y ahora tengo la oportunidad de darle el poder a la antigua programación, a esa realidad holográfica de culpa y miedo, a la enfermedad y a la muerte, o dársela a ese poder que todavía sigue dentro de mí. Ese poder sigue estando dentro de mí. Así que respiro y observo lo que siento y pienso, bueno, ¿a qué se parece esto que siento? Ya no digo siento rabia, siento frustración, sino la sensación. La sensación es algo que quema, que enfría, que corta. ¿A qué se parece? Y vamos a la sensación. ¿En qué intensidad lo siento? La intensidad puede ser del 0 al 10. 0 es ausencia total de esa sensación y 10 es máxima intensidad. Y sigo respirando. Estoy haciendo uso de los mecanismos del pasado. Esos mecanismos del pasado me tienen dominado o dominada. Esos mecanismos del pasado yo los estoy actualizando en cada momento de mi vida. Y estoy creando esos potenciales. De manera que puede que ahí fuera alguien haya hecho algo. Pero quien activa los mecanismos una y otra vez soy yo. Soy yo quien le da poder a esa parte de la mente de la programación del pasado. Soy yo quien está sintiendo esto para seguir dándole el poder a esa realidad holográfica del culpa y miedo o a esa parte de mi mente que aún no conozco. Así que si lo miro bien, puedo ver que hay una llamada ahora a salir de la programación. Pero si entro en los mecanismos de culpa y miedo, volveré a actualizar el programa que me va a enfermar y que voy a repetir las mismas cosas una y otra vez hasta que yo decida hacer uso de mi poder para salir de ahí. De manera que para salir de esa caverna, de esa programación, hay que observar a ese observador que hay en nosotros. Ese observador es el que
realmente tiene la solución. Y ese observador procede de la parte de la mente que está en el inconsciente superior. Hasta ahora hemos hecho poco uso de él, pero en los momentos difíciles hay una llamada general a toda la humanidad para hacer uso de ese poder. Se dice, tiempos difíciles crean hombres fuertes, y cuando digo hombre me refiero a hombres y mujeres. Tiempos fáciles crean hombres débiles, que hacen que los tiempos se hagan difíciles. Hasta que vuelve otra vez los hombres fuertes, que hacen otra vez esos hombres fuertes, hacen que se vaya convirtiendo poco a poco en algo más agradable. Y cuando ya es algo más agradable, empezamos a acostumbrarnos otra vez a las cosas fáciles, a las cosas que nos mantienen en esa zona de seguridad. Y nos cuesta un poco trabajo salir de esa zona, nos vamos conformando, nos vamos convirtiendo en personas poco activas, en personas que no queremos salir de la zona de seguridad. Nos cuesta trabajo, porque nos hemos hecho caprichosos, nos hemos hecho incluso esclavos de la vida fácil, de los sentires, de ahora no me apetece, ahora no tengo ganas. Bueno, pues cuando las cosas se ponen no fáciles, son los momentos para empezar a usar otra parte de la mente que no hemos usado, porque las cosas eran cómodas y estaban bien aparentemente para nosotros. De manera que ahora se hace necesario, con estas apariencia de cosas no buenas, se hace necesario que empecemos a hacer uso de esa parte de la mente donde está la solución, y ya os he dicho que es permitiendo observar la situación en lugar de participar. En otro momento hablaremos de los juicios, no sé si quizás en otro programa, pero para poder comprender esta y acceder a esa parte de la mente donde está la solución de todas las cosas, para hacer uso del poder verdadero que tenemos, para observar a ese observador o dejar que ese observador observe en nosotros, tengo que preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Y quién me hago creer que soy? Porque una cosa muy diferente es el ser que yo soy, y otra cosa muy diferente es lo que me hago creer que soy. Y tiene que haber armonía, equilibrio entre lo que yo soy y lo que yo me hago creer que soy, porque si no hay esa armonía, si no hay ese equilibrio, si me hago creer que soy un personaje poderoso y que todo el mundo me tiene que adorar, entonces puedo convertirme en una persona problemática, incluso psicópata, porque no hay armonía entre lo que yo quiero ser, entre lo que yo soy y lo que yo pretendo ser. De manera que si queremos armonía, tenemos que tener una conciencia clara de quién soy y quién me hago creer que soy. Si preguntamos a cualquier persona, ¿quién eres?, te va a decir, bueno, me llamo tal, tengo tantos años, este es mi número de teléfono, vivo en tal sitio, pero no dice nada de su realidad del ser. Porque el ser que yo soy no tiene nada que ver ni siquiera con un nombre. El ser que yo soy es ese observador que recibe muchos nombres, el ser cuántico, el ser divino, el ser hijo de Dios, incluso Jean-Pierre Garnier Mallet le llama el doble, y ese ser es el que permanece inalterable en la parte de nuestra mente superior. Y es ahí donde tenemos que acceder a esta realidad del ser, ¿vale? ¿Quién me hago creer que soy? Bueno, nos hacemos creer cosas muy diferentes que no tienen nada que ver con nuestra realidad del ser.
¿vale? A veces nos hacemos creer que somos víctimas, casi siempre está el sentimiento de víctima, ¿vale? Y cuando ese sentimiento de víctima está ahí, pues con toda seguridad que nos vamos a ir a la parte de la mente inferior y vamos a ser víctimas. Creo que fue Henry Ford el que dijo, si crees que eres exitoso, lo serás. Y si crees que no lo eres, igualmente tendrás razón y no lo serás. Muchas veces creemos que somos el personaje que no somos, pero escondemos que estamos creyendo eso. Bueno, pues eso es aún peor. Y eso lo he encontrado muchísimo en las personas que hablamos de otra perspectiva, de otra realidad, digamos, de más conciencia. Por eso hay que tener cuidado, porque a medida que entrar en esa conciencia que está en la parte de la mente superior, hemos de ser muy cuidadosos para realmente darle el poder a ese ser que somos, que es puro amor y puro poder solo a través del amor. Sin el amor, que es la llave, la clave, el amor y el perdón, no es posible acceder a ese ser. Así que cualquier pregunta que os vaya surgiendo, podéis hacerla y tenemos que entender antes de terminar el programa cuál es nuestro verdadero poder. Nuestro verdadero poder no está en la mente pensante, sino en la parte de la mente superior. Y es ahí donde tenemos que aprender a ceder. Sin esto es imposible que podamos salir de esta programación o de esta caverna o realidad holográfica de sufrimiento. Hay una esperanza para nosotros, pero para eso hay que salir de la parte de la mente inconsciente inferior.